Se llegó la hora de dejar la víbora chillando. Ayer iniciamos nuestra mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho en la mañanera, retomó el tema con el que iniciamos ayer. Claudio X González, los dineros de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y el dinero gringo que le está llegando a estas organizaciones disque sin fines de lucro que golpetean constantemente al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para hablar de ese y otro tema que va a sacar chispas, le doy la bienvenida hoy, así como ayer estuvo con nosotros Nancy Flores, ya en nuestros estudios, al querido Sósimo Camacho, periodista al que respeto, al que admiro. Gracias, Sósimo, y ojalá que nos vaya bien, que la gente aprecie esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura. Pues muchas gracias, Vicente, gracias por la invitación y gracias también por el espacio para el esfuerzo que significa Contralínea, y creo que era cuestión de tiempo, estamos trabajando juntos y me da mucho gusto. Oye, Sósimo, antes de hablar de una magistrada que descongela las cuentas de García Luna y está metida hasta el cuello en una situación que ustedes han destapado, ¿cómo ves el caso de Claudio X González? El presidente no desaprovechó la oportunidad para hacer referencia a lo que publican ustedes en la edición más reciente de la revista, y si bien uno no trabaja para el reconocimiento del presidente, creo que es importante lo que se establece. El presidente está al pendiente de los medios independientes, el presidente está al pendiente de las investigaciones bien hechas, Sósimo. Pues sí, Vicente, como bien comentas, pues uno no trabaja para ninguno de los poderes, sean formales o fácticos, trabaja para la sociedad. Y en ese sentido, bueno, creo que esta investigación que da cuenta de este poder fáctico que representa a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y su creador, en este caso Claudio X González, pues es, como bien comentas, una investigación bien hecha que viene a aportar, a desnudar qué significa realmente esta organización, y en ese sentido, bueno, pues está ahí el reconocimiento del presidente. Hay varias informaciones que tiene Contralínea y pues es importante, por supuesto, que en esta palestra haya sido reconocido el trabajo, pero bien lo apuntas, uno no trabaja por el reconocimiento de ninguno de los poderes, sean formales o fácticos. Anoche que iniciamos con la mesa de investigación, de hecho Nancy estuvo con nosotros, desmenuzábamos o intentábamos desmenuzar por qué estos personajes son tan importantes exhibirlos, porque no solamente tienen una influencia, un impacto en esta oposición desesperada contra el presidente, esta oposición que parece es movida por el odio, sino porque en realidad hay muchos intereses, mucho dinero de por medio, millones, ya no digo de pesos, de dólares, Sósimo, y hoy el presidente, por ejemplo, en la mañanera dice: estos grandes empresarios, o sea, los que donan dinero a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, son de los que tiran la piedra y esconden la mano. Me imaginé que alguno de estos empresarios le sonríe al presidente en los eventos y por atrás le clava el puñal. Pues es que queda muy claro quiénes son los que apoyan esta organización, los que la crean, los que la financian. Hay que recordar que es un grupo empresarial bien ubicado y también son intereses estadounidenses. ¿Por qué es importante? Porque ellos se presentan, esta organización, como supuestamente creada en el seno de la sociedad civil. Son de la sociedad civil y no tienen ningún interés más que combatir la corrupción y documentar los casos de abuso de poder. Pues no, tienen una agenda totalmente clara que es acorde con estos intereses. Entonces, esta investigación lo que viene pues es a desnudarlos. Ojo, no son la sociedad civil, son parte del viejo sistema político mexicano que no termina de salir y que está tratando de regresar pues por sus fueros como puede. Son los damnificados de la cuarta transformación. Dirían algunos profesores, las viudas del poder. Bueno, ¿qué te parece si rescatamos para la audiencia de Sin Censura lo que dice el presidente, la referencia que hace en la mañanera a esta investigación que firma Nancy Flores? Y ya lo comentamos y entramos a la investigación que nos vas a presentar, que también va a dejar la víbora chillando, pero yo creo que es importante prestarle atención al presidente. A mí me da mucho gusto que en esta alianza informativa nuestros socios de Contralínea sean reconocidos así puntualmente. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Vamos a ver, escucha. A ver si tienes ahí el reportaje de Contralínea. Es una revista que está sustituyendo a lo que era Proceso.
que ya se volvió un pasquín inmundo. Y ahora esta revista es la que trabaja más investigación. Entonces, este es un reportaje de todo lo que reciben este grupo encabezado por Claudia X González. ¿Cuánto les ha dado el gobierno de Estados Unidos para atacarnos? A ver si tienes la lista. Pero no solo el gobierno de Estados Unidos, sino también magnates del sector empresarial, muy hipócritas, que tiran la piedra y esconden la mano, pero están financiando a este bloque en contra de nosotros, porque la mayoría de estos personajes de las élites económicas eran los más beneficiados en el régimen pasado o en los gobiernos anteriores, en el antiguo régimen. Eran los que mandaban y los que saqueaban impunemente. De ahora, pues están muy molestos. Para empezar, no pagaban impuestos. Esos de Limber, Clark, la papelera, pues les condonaban los impuestos. No se encontró la lista. A ver, pasa. Del 19 al 2021. Falta 22 y 23. Esta es compañía Chexchi. Ajá, pero este es 6.8 millones del 16 al 21. Ah, pero tú dices los que reciben más dinero directo en contra de nosotros. Mexicanos contra la corrupción. A favor de la corrupción, digo yo, y de la impunidad. 2.3 millones de dólares en 2018, de 2018 a 2021. ¿Esto quién lo entrega? Esta es la embajada de Estados Unidos. Ahí los maicean. $2.300.000. Este es otro, Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Estos de dónde reciben dinero o son ellos los que entregan? El instituto. El que es director de Reforma. ¿Cómo se llama el director de Reforma? ¿No es Junco? Ese es el dueño. $1.580.000, ¿no? El otro. México
evalúa. ¿Ese de quién es? Igual, de Claudio X. 750,000 de 2021 a 2024. Llama descarados el presidente Andrés Manuel López Obrador a los miembros de Artículo 19, esta organización que se supone vela por los derechos de los periodistas. Sósimo, el presidente habla de empresarios hipócritas, empezando obviamente por Claudio X González, que antes hacían y deshacían, que ni siquiera pagaban impuestos y que por eso están muy enojados, dice el presidente, palabras más, palabras menos. Y creo que no exagera. Pues no, y es que hay que recordar que era todo un Estado mexicano orientado a beneficiarlos. Les perdonaban impuestos, bueno, tenían una impunidad prácticamente absoluta en materia económica, en materia fiscal, en materia financiera y también en materia laboral. ¿Cuántos realmente de ellos estuvieron haciendo fortunas con base en la esquilmación de sus propios trabajadores, en la conculcación de derechos? Es decir, pues sí, son varios, este grupo de empresarios que se sienten desplazados, ya no tienen derecho de picaporte como antes lo tenían, en Los Pinos, digamos ahora Palacio Nacional, ya no les consultan, ya no los invitan a cenas o a desayunos, y pues sí, se sienten pues muy molestos. Ya no pueden llegar a estacionarse al Zócalo, nadie me lo va a contar, yo lo vi para un evento, cómo usaban el Zócalo de estacionamiento, pues en una grosería a uno de los cuadros más importantes, si no es que el cuadro más importante de nuestro país, pero esa es la visión que tienen desde el anterior privilegio estos empresarios, incluyendo a Claudio X González, que también fue exhibido el día de hoy por llamar pinches delincuentes a los profesores que se oponían a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Este es el personaje líder de la oposición moralmente derrotada, de la oposición que dice que va a recuperar la presidencia. Parece chiste, pero no lo es. El líder de esta oposición que quiere ganar el Estado de México, Coahuila, la Ciudad de México, ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Yo lo veo casi imposible, pero al final es este empresario que le ha metido mucha lana, sangre, sudor y lágrimas para juntar, pues ahora sí que a esta mafia del poder, porque así se refería el presidente en su momento al PRIAN, ahora sumémosle el RD, y quieren también a MC. Pues esta profunda prepotencia es lo que se vio en este mensaje de Claudio X González, una profunda prepotencia, un mensaje de odio, prácticamente de reprímanlos, y hay que recordar que esas palabras de Claudio X González sí surtieron efecto, sí hubo represión, sí hubo profesores encarcelados, despedidos, algunos que incluso perdieron la vida. Hay que recordar pues aquellas manifestaciones que fueron totalmente ahogadas, podremos decir que incluso en sangre, con este sexenio de Enrique Peña Nieto a instancias de Claudio X González. Y me parece esto que comentas pues muy interesante, coincidimos totalmente. Se trata de que se han aglutinado en torno a este personaje el viejo sistema político mexicano que no acaba de ser expulsado. Sigue todavía ahí en el Estado mexicano, tiene varios bastiones. Les quitaron el poder ejecutivo, ya no son parte de este círculo cercano del poder ejecutivo, pero están en otros poderes y de manera preponderante están en los organismos autónomos y están en el Poder Judicial. Y tienen de su lado a muchos medios de comunicación corporativos. A la mayoría. Hay que recordar que, regresando a este caso de Mexicanos contra la Corrupción, todos los medios corporativos, los grandes medios corporativos, reproducen acríticamente todo lo que señala, todo lo que dice Mexicanos contra la Corrupción. Muchas investigaciones, entre comillas, realmente endebles, pero son reproducidas por el grueso de los medios de comunicación porque actúan ya de manera sincronizada. Son parte de los medios de comunicación, una extensión de ese viejo sistema político mexicano. En esta mesa de investigación contra Líneas Sin Censura TV no solamente vamos a hablar de Claudio X González. Permíteme decir que lo que nos vas a contar, los detalles que nos vas a poner sobre esta mesa de investigación, confirmarían lo que ha dicho el presidente, que el Poder Judicial está podrido. Palabras muy fuertes, pero con este caso que nos vas a presentar, ¿cómo no mal pensar?
Si hubo algo que a mí en lo particular, después de cubrir junto con Nancy Flores, precisamente tu compañera en Contralínea, a quien queremos mucho y respetamos, admiramos aquí en Sin Censura, lo que nos frustró a muchos que cubríamos el juicio contra Genaro García Luna fue darnos cuenta que el mismo día en que es declarado culpable Genaro García Luna en Nueva York, acá en México se descongelaban las cuentas de la esposa de García Luna. Bueno, pues hablemos de esta magistrada, Amanda García González. Tú firmas esta investigación para la revista Contralínea hace unos días y yo quiero que demos santo y seña para poder aportarle a la audiencia, a los lectores de la revista Contralínea, bases para criticar, exigir, pero con datos, con los pelos de la burra en la mano, decimos en el pueblo. Amanda García González, la magistrada federal que votó a favor de descongelar las cuentas de la esposa de García Luna, mantiene la estructura del 17 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa a un familiar, Alberto Limón Lazón González. Ambos aparecen como directivos de un rancho que supuestamente ha defraudado por alrededor de 70 millones de pesos, al menos a 11 particulares. En su modus operandi, Limón se ostenta como dueño de la empresa, de la que en realidad es socio mayoritario y se encarga de buscar inversionistas para aparentes proyectos agropecuarios. En el proceso de convencimiento hace alarde de su puesto en el Consejo de la Judicatura Federal y su parentesco con la magistrada. Las víctimas no vuelven a ver su dinero y las denuncias no avanzan en el Poder Judicial. Yo quiero retomar esto porque creo que define, confirma esto de que el Poder Judicial está podrido. En algún momento, hace algunas semanas, entrevistaba a Juan Carlos Monedero y me decía, los monstruos, Vicente, vendrán vestidos de toga. Y él denuncia también que es en el Poder Judicial en donde se cocinan las zancadillas para gobiernos como el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves este caso? De entrada, lo que leo, el primer párrafo de tu investigación que publicas y firmas en la revista Contralínea es brutal, mi querido Sosimo. ¿Qué nos puedes aportar de esta investigación? Así es, Vicente, pues sí, se trata de un caso de probable corrupción que tendría que ser investigada. ¿Por quién? El asunto es que finalmente los jueces, los ministros y los magistrados pues nunca tocan una cárcel, nunca realmente son investigados porque ellos son parte precisamente de este Poder Judicial que se cuida entre ellos. Es parte de una reforma que hace falta todavía en este país porque pues viven en la total impunidad. Imagínate, es una magistrada federal que tiene en la estructura al secretario, que es familiar de ella, así se presenta él, es familiar de ella y los dos son parte directiva de un rancho utilizado precisamente para defraudar por más de 70 millones. Es un modus operandi que tienen para ir captando recursos y en este rancho la tesorera del Consejo de Vigilancia es la magistrada y el presidente del Consejo de Administración es el secretario de ella, que están precisamente en el 17 Tribunal. Entonces, pues estamos viendo una situación en la que utilizando la propia investidura de la magistrada, este personaje, Alberto Limón Lazón González, capta recursos. Les dice a las personas, ¿sabes qué? Mira, yo soy dueño de un rancho y en este rancho podemos invertir, invierte, te va a ir muy bien, te voy a dar rendimientos importantes y si hay moratoria, pues los rendimientos son mayores y muchas personas empiezan a invertir con este personaje y simple y sencillamente con total impunidad les dicen, no te voy a pagar. Así nada más por sus pantalones. Así nada más. De hecho, mira, hay grabaciones que nosotros no quisimos en su momento mostrar porque también involucran a su propia esposa, involucran incluso a algunos de sus pequeños. Es decir, hay asuntos donde está muy complicado la parte que empieza personal con la periodística, pero él en audios prácticamente le dice a muchas de las personas que le están diciendo, oye, es que necesitamos nuestro dinero que nos pagues, no te voy a pagar, hazle como quieras, déjense venir, etcétera. Una suerte de incluso insultos a las personas que pues están requiriendo su dinero. Y siempre él escondiéndose detrás de ¿qué? De la toga de la magistrada. Y la magistrada, no creo, la verdad, sinceramente, que esté ajena a la información porque precisamente nosotros
tratamos de hablar con ella y también con este personaje, con el secretario Alberto Limón Lazón González, y primero pues nos dieron un poco de largas. Cuando se agendó, se pactó la entrevista, una entrevista cuyo lugar, hora y día decidió el propio Alberto Limón Lazón González, simple y sencillamente no se presentó. No se presentó, llegó la directora de comunicación del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura. Ah, caray. Estaba pactado, ella iba a presenciar esa entrevista. Pues llegó ella, la directora de información, Sara Saras Blanco. Ella llegó, pero nunca llegó al que íbamos a entrevistar. Ella ahí delante de mí mostró que le hablaba por teléfono, que le mandaba mensajes, y Alberto Limón Lazón nunca llegó. ¿Y la magistrada? Ni siquiera respondió. La magistrada no quiso referirse al tema. De hecho, hoy día, si es que quieren hablar, pues con total libertad estamos dispuestos a hablar con ellos. Sin embargo, pues ellos no han querido dar respuesta a estos cuestionamientos, que además lo hacemos con documento. No es un trabajo de oídas. Tenemos el documento donde aparece, pues, la magistrada como parte integrante de este corporativo, como parte del Consejo de Vigilancia, nada más y nada menos que como tesorera. Es decir... ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. A ver, el equipo de producción, a ver si me puede mostrar el documento, compañeros. Este es... A ver, ¿qué es esto? Vamos, guíame, Sósimo. Así es. Bueno, pues aquí este documento esta es parte de la declaración patrimonial, de la cual hablaremos un poquito más adelante, si pueden pasar al siguiente documento, porque también tenemos la declaración patrimonial donde, ojo, la magistrada omite declarar este interés. Por ejemplo, en este rancho vienen sus propiedades, casas, edificios que tiene la propia magistrada, etcétera, pero no viene, por ejemplo, lo de este rancho. Este documento es parte de lo que constituye, cuando se constituye esta corporación, dice a qué se dedica: la producción de hortalizas, la producción supuestamente de bienes agropecuarios, es parte. Vamos a ver el que sigue. Estos documentos nosotros los obtuvimos precisamente, en este caso, pues del registro público de la propiedad del lugar de San José Insurgentes, ahí de Guanajuato, porque ahí tiene sede precisamente este rancho. Y precisamente este es el documento en donde aparece, podemos ver al final de la lista de personajes que aparecen aquí, al final aparece como miembro del Consejo de Vigilancia, específicamente en la parte de la tesorería, la magistrada Amanda Roberta García González. Este documento pues no deja lugar a dudas de la participación de esta servidora pública de carácter federal en el Poder Judicial en este rancho utilizado para hacer pues este tipo de acciones fraudulentas. También en este mismo documento, en la parte donde se refieren al Consejo de Administración, aparece su secretario, Alberto Limón Lazón González. Y que habría que señalarlo, al hacer una búsqueda incluso pues abierta en Facebook, etcétera, pues ellos aparecen festejando cumpleaños, aparecen en vacaciones, es decir, se trata de una relación totalmente cercana que tienen estos dos personajes, y que finalmente pues está siendo utilizado esta corporación para defraudar. Otra cosa, nosotros acudimos pues a los juzgados de carácter mercantil y penal, y pues sí, fue ahí donde obtuvimos mucha de la información, esta información que da cuenta de al menos 11 personas defraudadas por alrededor de 70 millones de pesos, algunas de entre 300,000 pesos, pero hay otras a las que reclaman una cantidad de 22 millones de pesos, y decíamos es un modus operandi, porque no obstante que este personaje no podía enfrentar ya esta situación de que le estaban reclamando, él seguía pidiendo dinero y seguía timando a las personas en un lapso de 2017 a 2022. Es decir, es un modus operandi que no obstante que ya incluso había denuncias, él siguió haciéndolo, porque probablemente se siente, te iba a decir se sentía, no, se siente muy impune porque, ¿sabes? No avanzan las investigaciones. A ver, Sósimo, ¿son familiares? Él se presenta como familiar de él se apellida González, la magistrada también, y aparecen en fiestas familiares, celebrando cumpleaños, en vacaciones, con otros familiares. Pero no están determinados si son tía, sobrino, nada. No, él dice que es su tía. Tenemos incluso grabaciones donde él señala que es su tía, diciendo que, bueno, pues la magistrada es su tía y no va a haber por eso ningún problema en esta labor de convencimiento que realiza hacia las víctimas. Él así se presenta. Nosotros
nos dimos a la tarea de buscar la ley de austeridad, que precisamente es la que señala que no podría estar trabajando ningún familiar de un funcionario en el Poder Judicial en la misma oficina, en el mismo tribunal. Resulta que tiene limitantes. ¿En qué sentido? Solamente dice que hasta cuarto grado. El cuarto grado, ya cuando te fijas, es de primos hermanos, pero los demás los deja fuera. Puede ser tía en segundo grado y ya no entra como si fuera nepotismo, ¿no? Entonces, en realidad es una ley que también tiene muchas limitantes en ese sentido y que, pues, podría ser una tía en segundo grado o prima en segundo grado y aunque tengan esa relación, simple y sencillamente ahí ya no aplica esta ley de autoridad para señalar el nepotismo. Mucho se ha criticado al Poder Judicial, de hecho hasta se bromea que es el poder familiar por el nepotismo. Todo está mal, porque si es este señor, el secretario, el que está haciéndola de malandro, estafando, timando a esta gente, ¿qué tendría que estar haciendo como parte del equipo de la magistrada en el Poder Judicial? Y si la magistrada está enterada, ahora yo pregunto, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? O sea, parece broma, pero no lo es. Vamos a ser sinceros, no podemos aspirar en este momento a cómo están las cosas, a que se investiguen entre ellos. ¿O qué salida le ves aquí, Sosimo? Tendría que intervenir el Consejo de la Judicatura de manera seria. ¿Por qué? Porque más allá de que ellos no quieran hacerlo, pues este problema está creciendo. No es posible que esta magistrada, no sabemos si está enterada o no, pero hay algo que es muy concreto y muy claro. La empresa que ya tiene acumuladas varias denuncias, tanto de carácter penal como mercantil, esa misma empresa, ahí aparecen los dos, tanto el secretario que está estafando como la magistrada que además es la encargada de vigilar los dineros, la propia magistrada en la estructura de esa empresa. Entonces, de entrada al Consejo de la Judicatura, pues tendría que revisar la acción de la magistrada, que también tendría yo que comentarte algo, Vicente, pues no es la única irregularidad. Está lo que ya comentábamos de García Luna, que el mismo día, el 21 de febrero, que era encontrado culpable de narcotráfico y de delincuencia organizada en Estados Unidos, aquí, este tribunal al que pertenece la magistrada, ella misma votando junto con sus otros dos pares, liberándole las cuentas a García Luna. No obstante, las demandas que el Estado mexicano ha entablado en contra de García Luna en Miami por las cuentas, etcétera, es decir, no les importó. Ellos descongelaron las cuentas. Pero además hay otra situación. La propia magistrada, en su tiempo de jueza, fue denunciada por haber liberado haber amparado a estos giros negros en la época de Lobombo. ¿Te acuerdas cuando ocurrió este incendio, todo lo que ocurrió? Bueno, en esa época empezaron a revisarse los giros negros donde había prostitución, venta de drogas, etcétera. Esta jueza fue la que los amparó. Estamos viendo en estos momentos imágenes de la esposa de Genaro García Luna, con quien intenté conversar de este tema, de los dineros que estaban congelados, y me dijo, dame la oportunidad de ir caso por caso. Pero obviamente el día que a Genaro García Luna lo declaran culpable, pues la familia estaba desencajada, el personaje estaba desencajado y no tuvimos la oportunidad ya de concretar, pues por lo menos una conversación de periodista a presunta, lo que sea, ¿no? Sí. Pero bueno, llama la atención que en el Poder Judicial yo creo que no estaban ni al pendiente del periódico, ni de Contralínea, ni de Sin Censura, ni de las redes sociales, ni de la radio, ni de la televisión, que nunca se enteraron que Genaro García Luna estaba siendo señalado, encontrado culpable por un jurado de ser un narco, de estar asociado con el crimen organizado y con total, no sé cómo llamarlo, le descongelan las cuentas y como si nada hubiera pasado. Con total desparpajo, cinismo. Sí, desparpajo, cinismo. Esto ya de por sí debería de prendernos todas las alarmas, ¿no? Todos los foquitos rojos. Bueno, pues creo que aquí estamos con una papa caliente en las manos, Sosimo, en este caso particular de la magistrada.
Porque además hay 11 personas por lo menos, me decías, afectadas. Al menos son 11 personas afectadas en un modus operandi, porque así estuvieron haciéndolo desde 2017 y sabían que estaban defraudando a las personas y lo volvían a hacer. ¿Por qué? ¿Del Porque 2017 a qué año? A 2022. Ah, caray. Es decir, o sea, lo estuvieron haciendo. Lo estuvo haciendo en este caso Alberto Limón Lazón González, sobre quien decíamos, pues hay ya varias denuncias y nosotros pues estábamos, por supuesto, atentos a la respuesta que nos pudiera dar y que nos pudiera dar la propia magistrada. Por eso, insisto, también en esta situación, Vicente, se solicitaron las entrevistas de manera formal por la vía de comunicación social del propio Consejo de la Judicatura y la magistrada de entrada prefirió no hablar, solamente el que supuestamente iba a ofrecer algún tipo de declaración era Alberto Limón Lazón González y que, bueno, supuestamente él ya no llegó y por lo tanto habló, hay que señalarlo, habló al día siguiente, me habló a mi celular, pero me dijo que no quería dar ningún tipo de información por teléfono, que podíamos reagendar la entrevista. Yo le comenté que en ese momento ya el reportaje estaba en proceso de ser publicado, porque tenemos nuestros tiempos de edición, ya se iba a publicar, pero si quería dar alguna declaración en ese momento por teléfono, podíamos hacerla. Él declinó esta oportunidad. De todas maneras, le dije que en cuanto quisiera, estábamos atentos a la réplica que él quisiera dar, él o la propia magistrada, algo que pues no ha llegado hasta este momento. Antes de leer más detalles de lo que publicas, nombres y estas cosas, ¿ha habido reacciones después de que se publica esta investigación, Sosimo? Pues no, mira, más allá de la propia indignación que ha generado entre quienes han leído la investigación, en quienes han accedido a este tipo de información, más allá, nada, silencio de parte de la propia comunicación social, del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial de la Federación, porque también es algo que tenemos que señalar, es magistrada federal, no son funcionarios de la Ciudad de México o locales, sino son incluso federales. Entonces, corrígeme si estoy equivocado. Quien preside el Consejo de la Judicatura Federal es la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Así es al mismo tiempo hay que recordar, este es parte del gran problema. Quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al mismo tiempo preside el Consejo de la Judicatura. El encargado de investigar las probables irregularidades de integrantes del Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura. Son juez y parte siempre. Entonces, hay este gran problema, aunque creo que esta situación que puede ir creciendo sí debería de motivar al propio Consejo de la Judicatura por la propia salud incluso de la posición que tienen incluso política, pues deberían incluso de investigar, de empezar a sanear lo que está ocurriendo ahí en el 17 Tribunal. Hay una canción que me gusta mucho de José José que dice algo así, pero lo dudo. Sosimo, les voy a decir por qué. Y espero que entiendan el contexto. La propia Norma Piña está bajo una nube oscura. Luis Videgaray, Castillejos, ¿quién más estuvo? Déjenme recordar alguno. Miguel Ángel Osorio Chong, de los priistas que de alguna manera estuvieron involucrados en el ascenso de Norma Piña en su carrera. Personajes cercanos, cercanísimos a Enrique Peña Nieto y que no escapan de cuestionamientos y de señalamientos. Luis Videgaray, el secretario de Hacienda en tiempos de la Operación Zafiro y las triangulaciones de dineros desde gobiernos como el de César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua. Miguel Ángel Osorio Chong, mire que no me piquen la cresta porque ahí tengo información que me hicieron llegar, algunos documentos de Miguel Ángel Osorio Chong, que también fue secretario de Gobernación en momentos en que el gobierno de Enrique Peña Nieto repartió unos cuantos contratillos ahí millonarios para empresas en las que tenía intereses Genaro García Luna. Nada más para que se dé idea, para que tenga presente el contexto de los personajes de los que están involucrados o deberían estar involucrados en una investigación honesta, transparente, de una denuncia como la que tú presentas y firmas en la revista Contralínea. Corporación Rancho San José, me corrige si estoy equivocado en algo, mi querido Sosimo. Corporación Rancho San José, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada de capital variable,
es el nombre de la unidad económica acusada de presuntamente participar en los fraudes. 70 millones por lo menos contra 11 personas. Está asentada en 23 hectáreas del poblado y municipio Doctor Mora en Guanajuato. Siempre Guanajuato. Habría que pedir al gran fiscal que tienen y que han protegido los panistas en Guanajuato que investigue, es mi opinión. Se dedica formalmente a la cosecha de hortalizas y vegetales de exportación hacia Estados Unidos, como indican documentos del registro público de la propiedad del Estado. Demandas penales y mercantiles dan cuenta de al menos 11 personas defraudadas por alrededor de 70 millones de pesos, de acuerdo con 2 sistemas de bases de datos de información legal y judicial consultados por Contralínea. Al monto se deben sumar los intereses ordinarios y moratorios que han generado los incumplimientos de pago, se advierte. Cuando dices por lo menos 11 personas, cuando hablamos de por lo menos 70 millones, eso abre la puerta para que sean más víctimas y más millones, Osimo. Así es, porque estas son las que nosotros hemos podido documentar y que tenemos con claridad nombres, etcétera, todo. Claro que no vamos Obviamente a poder, los vamos a proteger, así ¿no? Así es, por eso no están incluidos en el reportaje, pero esos son 11. Y de hecho sí, hay quienes me han dicho, y son más, pero como yo no he podido corroborarlo, no escribí que eran de 14, 15 o los que pudieran ser, pero son 11 personas que podríamos identificar de manera plena, y también esos 70 millones, pues es el monto de todos estos tipos fraudes que le han hecho a cada una de estas personas. Y ojo, decíamos, son 70 millones los que les defraudaron de manera directa, pero eso hay que sumarles ya los intereses moratorios y los intereses normales que se acordaron al momento en que se hicieron los préstamos. De hecho, mira, tenemos decenas de pagarés firmados por Alberto Limón Lazón González a estas personas y que pues nunca pudieron realmente cobrarlos, hacerlos efectivos. Entonces, son estas 11 personas que podemos nosotros identificar. Muchas de ellas, pues digo, precisamente la investigación que hicimos en los juzgados, también a través de estos 2 sistemas de recopilación de información judicial, pues dan cuenta precisamente de este número, esta cantidad de personas. Estoy revisando. Según lo que tú has podido comprobar en papel, las personas defraudadas habrían entregado cantidades que van desde los 462,000 a los 22 millones de pesos entre 2017 y 2022. Así es, son personas a las que se les prometió que es un negocio seguro y además, fíjate, yo soy funcionario federal. ¿Tú crees que así están en las propias grabaciones algunas veces, ¿tú crees que yo voy a hacer algo indebido? No, además soy sobrino de la magistrada, etcétera, etcétera. Un proceso de convencimiento que terminó precisamente porque estas personas entregaran dineros y al final de cuentas hay, incluso en las grabaciones, fíjate, aquí estamos hablando de dinero que se puede comprobar. Hay dinero que este personaje reconoce haber prestado sin documentar, es decir, no te firmé nada, tú me los quisiste dar así, porque en este proceso iban amigos, se hacían amigos, incluso iban a algún viaje, a alguna fiesta. O sea, muy descarado. Me regalaste unos cuantos. No, hay una parte donde dice, bendito Dios del cielo, y agradezco que te lo di, que este dinero lo recibí sin documentar. ¿Cómo ves? No hay manera de que me lo reclames porque ni siquiera hay un pagaré de por medio. Y eso no los estoy incluyendo aquí, ¿eh? Ese es dinero aparte que no lo estoy incluyendo precisamente porque estoy hablando de lo que sí está en las denuncias de carácter penal y mercantil. Todas las personas que ha documentado Sósimo para esta investigación dicen haber celebrado contratos para invertir en la empresa agropecuaria a cambio de recibir rendimientos mensuales de entre el 5 y el 9% más tasas de hasta el 10% en caso de moratoria. Y esto también es relevante porque hace rato lo mencionabas. La magistrada omitió informar de su participación en la Corporación Rancho San José en la declaración de situación patrimonial y de intereses que presentó, tengo entendido, el 24 de mayo del 2022 ante el propio Poder Judicial de la Federación. A ver, si no declaras esto, si hay posibilidades de que estés enterada de lo que está haciendo tu sobrino, que es tu secretario, si ya le descongelaste las cuentas a García Luna el día que lo declaran culpable en Estados Unidos,
yo no sé qué más se necesite para que la investiguen. ¿Sabes de alguna investigación? No, en este momento no sé de alguna investigación del propio Consejo de la Judicatura. Decíamos que pues, sería necesario. De hecho, vamos, por supuesto, a insistir, a seguir tocando la puerta. Al menos, si no quieren hablar con nosotros estos funcionarios, pues que sí, de manera formal, el Poder Judicial ante la Oficina de Comunicación, por medio de la Oficina de Comunicación Social, nos diga si hay alguna investigación y nos diga también, insistir, si es que habrá algún tipo de declaración de explicación sobre este asunto que tendría que dar la magistrada. Y es que también me gustaría insistir en esto, Vicente, porque son funcionarios públicos. Nosotros estamos acostumbrados, en términos generales, a pedirle cuentas a los funcionarios del Poder Ejecutivo, incluso a los del Legislativo y los del Judicial. Prácticamente han hecho todo, su fortuna, han hecho prácticamente incluso su propia carrera a escondidas, cobijados de grupos de poder, de familias también ahí, de redes familiares, que son las que los van colocando, etcétera, pero prácticamente no rinden nunca cuentas a la sociedad. Cuando iniciábamos la plática, antes incluso de entrarle a este tema de la magistrada, hablábamos de medios corporativos que no necesariamente tienen interés de revisar la calidad de las investigaciones que salen de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Yo me siento muy orgulloso de esta alianza informativa, querido Sósimo, de Contralínea y Sin Censura TV, porque sé de la calidad del trabajo de ustedes. Tenemos años de conocernos. ¿Ha retomado algún medio corporativo, así como retomaron las fábricas de chocolate de los hijos del presidente, colgado de inferencias, o algún medio de los que hayan publicado La Casa Gris, o algún medio de los que hayan retomado la información que sale de Guacamaya Leaks, tu investigación? Pues no, Vicente, ningún medio corporativo. Ha habido algunos otros compañeros de medios independientes que por ahí he visto que han estado colgando, han dando el crédito y señalando la investigación de Contralínea. En su momento lo destacaron, pero son medios independientes. Los medios corporativos no, están totalmente fuera, como lo han estado totalmente fuera durante este periodo de existencia de Contralínea. Es decir, siempre minimizaron, ningunearon. De hecho, con esta investigación, en este caso de Nancy Flores, pues veremos que no la van a retomar tampoco, por supuesto, esta investigación, y en Contralínea de manera constante estamos investigando al poder, a todo tipo de poder, y a ellos, por supuesto, no les interesa que investiguemos a ese poder al que ellos pertenecen, al que ellos sirven. En este caso, decíamos, déjame insistir, el Poder Judicial es el bastión más importante de la Alianza Va por México hoy por hoy. No son el propio instituto, sus propios institutos políticos, porque son un cascarón. ¿Quién vota por el PRD o quién sigue al PRD hoy? Al propio PRI, al propio PAN, están pulverizados, pero no necesitan a la gente. Tienen a estos poderes fácticos todavía como una extensión de ellos mismos. En este caso es el Poder Judicial el más importante que puedan tener, más allá de en su momento que tuvieron al INE totalmente y más allá de los demás organismos autónomos. El poder hoy por hoy, el que está, en el que se ven reflejados el viejo sistema político mexicano, es el Poder Judicial. El Poder Judicial, que necesita una reforma, Totalmente. Que necesita una limpiadita, no le ha alcanzado al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya va en la recta final de su sexenio. Pero creo que para la gente para la gente de a pie, para el mexicano de a pie, es una deuda todavía, una transformación, una limpieza en el Poder Judicial. Si no se investigan estas cosas sustentadas, pues con justa razón la gente se desmotiva para denunciar, porque existe esta idea de que la impunidad es más grande que la verdad. ¿Qué crees que salga de aquí? ¿Qué es lo que esperas que salga de aquí en esto que te estoy planteando? Porque han sido muy valientes estas personas que se reúnen contigo, que te ayudan a documentar, a sustentar una acusación, una denuncia de tal magnitud, porque lo más fácil es que al medio y que al reportero lo vayan a demandar en caso de no tenerlo sustentado. Pero aunque lo tenga sustentado, sabemos cómo se las gastan. Contralínea ha sido demandada durante mucho tiempo, hemos salido avantes finalmente por la solidez de las propias investigaciones, pero no se tientan, no se ponen a ver ellos muchas veces si
la información, lo que tengas, muchas veces demandan. ¿No, no también aquí radica un peligro para los periodistas independientes como tú, para nosotros que estamos en medios independientes, en que este poder judicial en algún momento asuma ese papel también de reprimirnos, de perseguirnos? ¿Y sabes por qué se me viene a la mente, querido Sósimo? Pues no fue Claudio X González el que dijo que estaba haciendo una lista negra. Así es. Sí, y no, y podría yo decirte, Vicente, en Contralínea lo vivimos de manera muy intensa, prácticamente, podría decirte, solos. Claro, tuvimos el respaldo de trabajadores de medios de comunicación, reporteros individual, algunas organizaciones de defensa de derechos humanos, por supuesto, pero esas demandas se vinieron en cascada con un poder judicial totalmente dispuesto a participar en chicanadas, como por ejemplo el demandar a la revista en Puerto Vallarta, en Jalisco, no notificarnos a nosotros que teníamos esa demanda ya, dejar que pasaran los tiempos de supuestamente inobservancia, de no presentarnos, de no responder a las denuncias, para llegar hasta el punto, recordarás, de que hubieran aprendido a nuestro director Miguel Vadillo, por ejemplo. Una serie de andanadas que son, Contralínea es el medio más demandado de las últimas épocas. Hasta el caricaturista demandaron por haber hecho una caricatura, por ejemplo. Y sí teníamos un poder judicial. Le mando saludos a Manrique. A Manrique, así es. Como entonces, digamos, hoy sigue el poder judicial, pues sí, son las mismas personas, siguen con ese mismo ímpetu, pero también la sociedad ya es otra. Creo que ha habido un cambio y también creo que tendrían que pensarlo, el aventarse, porque ¿sabes qué vendría entonces también? Pues más investigaciones de muchos medios de comunicación pidiendo que, así como están ellos en tal cosa, judicializando el trabajo periodístico, como ya quieren hacer el trabajo político, pues también entonces investigarlos todavía más. Creo que también hay condiciones también distintas. En este caso, pues tenemos esta alianza contigo, por ejemplo. Creemos que hay un clima en medios de comunicación, más allá de los corporativos, más abierto a investigar, etcétera. O sea, creemos que hay condiciones distintas. Pasamos en Contralínea, en épocas anteriores, pues sí, por situaciones muy, muy complicadas, con allanamientos que nadie más cubría, con demandas que nos hacían el vacío, etcétera. Y no me quejo, sabíamos que eran los medios corporativos y sabíamos que nosotros tampoco estábamos para estar pidiendo ayuda de ellos. En ese sentido, creo que la sociedad, además, que siempre nos acompañó también, pues nos ha sacado adelante y pues sería lo mismo en ese sentido. Por el trabajo que hacen, por la responsabilidad que se tiene, por esta alianza informativa, esta mesa de investigación Contralínea sin censura, creo que deberíamos de cerrar, si me permites, te propongo, con una reflexión, porque en tiempos de fake news, de noticias falsas, de cuando no hay información hay que especular, diría Sergio Sarmiento, en tiempos en que los grandes periodistas de México dicen cualquier barbaridad como que $1 millón pesa 1 tonelada, en momentos en que el periodismo, de acuerdo a algunas trincheras, es ir a hostigar a uno de los hijos del presidente a su domicilio. ¿Cómo entiendes el panorama? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos, Sósimo? Tú sabes que te respeto, que te admiro y que esto no es de ayer, sino de hace años. ¿Cómo ves la cosa? Porque el presidente usa mucho eso de que lo que no mancha tizna. Y no debería, porque también las audiencias, la sociedad debería de, así como se ha avispado políticamente, tener una capacidad de definir qué está sustentado y qué es una volada. Y hay muchas voladas, desafortunadamente, en este momento histórico en el periodismo mexicano. ¿Cómo ves? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo te ves de aquí a lo que venga? Porque solamente puedo advertir que de aquí a la elección presidencial el próximo año va a haber mucho ruido y muchas cochinadas. Sí, así es, Vicente. Yo creo que tienes razón. Hay mucha propaganda que se hace pasar por periodismo. Estas supuestas investigaciones, pienso en algunas de estas que ha generado Mexicanos contra la Corrupción, algunos incluso conclusiones de manera deshonesta, saben que están
más allá de volando, están prácticamente difamando o están mintiendo en muchas de estas investigaciones o supuestas investigaciones, y pues es propaganda finalmente. Y ellos cuentan con un megáfono, que es el de los grandes medios corporativos, decíamos hace un momento, que replican lo que digan sin siquiera analizar críticamente el asunto. Sí, pero también hay que recordar algo. La mayoría de estos medios corporativos están totalmente deslegitimados. No tienen ya la penetración que en su momento, por supuesto, llegaron a tener en la sociedad. Y hay que señalar también esto. Están viviendo una crisis de credibilidad como nunca en la historia. Pocos realmente también les creen. Entonces, creo que viene una situación, pues sí, complicada, de mucha agitación política. Y a nosotros, como periodistas, si me lo permites, pues lo que nos toca es investigar. Y desde mi perspectiva, investigar a todo tipo de poder, incluyendo también a la 4T, incluyendo también a los funcionarios del actual gobierno, incluyendo también, por supuesto, a los poderes fácticos, de manera muy insistente y probablemente todavía más a los poderes fácticos, porque se hacen pasar por sociedad. Se hacen pasar, como comentabas, aquellos que tiran la piedra y esconden la mano, porque se hacen pasar por supuestamente esfuerzos desde la sociedad civil, cuando son parte de los poderes fácticos, que déjame decirte algo, Vicente, son todavía más preocupantes que el poder formal que sea. El poder económico de los grandes medios de comunicación, de las grandes empresas, aunado con los intereses estadounidenses, pues es precisamente lo que tenemos, esta mezcla de mexicanos contra la corrupción, que además es la que aglutina desde el punto de vista operativo a la Alianza Va por México. Que no se nos olvide que hay que cacarear las investigaciones, que hay que cacarear el trabajo, porque si no lo hacemos entre nosotros, pues no vamos a tener a Latinus o a Atypical TV de la Raki hablando de lo que se publica, Sósimo. ¿En dónde puede leer la audiencia de Sin Censura lo que están publicando, tus investigaciones? ¿Dónde te pueden seguir? ¿En dónde podemos verlos y escucharlos? Porque ustedes también ya le entraron afortunadamente a esto del YouTube y de las redes sociales. ¿Por qué no invitas a la audiencia de Sin Censura al respaldo? Pues sí, muchas gracias. Gracias a ti, Vicente. Gracias a la audiencia de Sin Censura. Apreciamos mucho esta alianza, este apoyo mutuo y sobre todo esta alianza para difundir información, investigaciones. Nos encuentran en www.contralinea.com.mx. Ahí van a encontrar pues los detalles de la propia investigación de la que hemos aquí hablado, los documentos, ahí están, pueden ustedes revisarlos, pueden ustedes ver que aparece el nombre de la magistrada ahí, el nombre de su secretario, ahí pueden ver incluso también la declaración patrimonial de ella, es decir, algunos pagarés. Es decir, ustedes pueden ver el sustento de cada investigación que realizamos en Contralínea ahí en nuestra página. Estamos en redes sociales como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Y a mí personalmente me encuentran como @Sósimo_Contra en Twitter. Estoy en Facebook también como Sósimo Camacho. Y por supuesto que siempre son bienvenidos. A veces me cuesta todavía... Vicente, te voy a pedir asesoría para gestionar las redes sociales, pero bueno, ahí estamos tratando también de responder y de dialogar. Y insistir en esta parte, Vicente, investigamos al poder, a todo tipo de poder, porque esa es la encomienda que nos ha dado la sociedad como periodistas. Oye, Sósimo, no quiero obviamente que reveles en qué estás trabajando para la siguiente edición de la revista, pero sí decirle a la gente que aquí estarás constantemente en estas mesas de investigación. Estarás tú, compañeros, amigos, Sósimo Camacho, Nancy Flores y el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura. ¿Algún tema que a la vista? Pues todavía no se puede soltar. Pues mira, puedo decirte temáticas. Conmigo encontrarás movimientos armados, movimientos sociales, por supuesto corrupción económica, corrupción política, normales rurales, pues son los temas en los que siempre hemos andado, y probablemente hablemos algo de movimientos armados, archivos de inteligencia naval a los que hemos tenido acceso, y también movimientos armados actuales. Recordarás que 2 desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario, precisamente los más recientes de este tipo, fueron durante el sexenio de Felipe Calderón. Está acreditado totalmente la participación del ejército en ese sexenio, en la desaparición de estos 2 integrantes. Hay información nueva que podemos empezar a compartir. Mi querido Sósimo, gracias por lo que haces, gracias por estar y gracias por formar parte de esta alianza informativa. Sósimo Camacho, periodista de la revista Contralínea.
hombre honesto, transparente, periodista de a pie, que orgullosamente forma ya parte de estos esfuerzos en Sin Censura TV y en Contralínea. Señoras y señores, ya llegó nuestro invitado especial, así que continuamos porque hay mucho más esta noche en Sin Censura Nocturno, aquí en Sin Censura TV. Continuamos precisamente hablando de este periodismo que necesita la sociedad, mal querido por muchos, odiado por otros y respetado por este servidor. Nuestro invitado especial a continuación.